Gloria al Señor. Alabando al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea Cristo para siempre. Quiero titular la predicación de esta hora: cuando el miedo pesa más que la fe. Cuando el miedo pesa más que la fe. Bendito sea el Señor. El miedo es una de las primeras reacciones emocionales que se manifestaron en los seres humanos después de la caída. Usted ve que cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, y dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, y luego dice la palabra que el Señor se paseaba por el huerto como acostumbraba a hacerlo, y cuando ellos se dieron cuenta que era el Señor el que estaba y el que se acercaba a ese lugar, dice que corrieron y se escondieron. Entonces dice precisamente que el Señor le dijo a Adán: ¿dónde estás tú? Y él respondió que le había dado miedo, que estaban escondidos. Dios le dijo, ellos le dijeron que se habían escondido, que tenían miedo, que estaban desnudos. Y él le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que te mandé? No comieses. Entonces usted ve que esa primera reacción fue el miedo, y fue lo que lo llevó precisamente a esconderse de la presencia del Señor. La fe es la seguridad, es la confianza, es la certeza, primero de la presencia de Dios en medio nuestro. Aleluya. Pero también la seguridad y la certeza de que Dios cumplirá lo que ha prometido, sin importar cuáles sean las dificultades y las adversidades que a uno se le puedan presentar en el camino. Pero lamentablemente en ocasiones nuestros temores, nuestros miedos pesan más que nuestra fe, pesan más que nuestra confianza en Dios, pesan más que nuestra confianza en la fidelidad de Dios y en las promesas que Él nos ha hecho. Y precisamente en estos versos que hemos leído tenemos un ejemplo de eso. Todo lo que sucede, todo lo que puede pasar en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la congregación, cuando el miedo pesa más que la fe. En primer lugar, usted ve que al pueblo de Israel Dios les había prometido la tierra de Canaán. Amén. Esa promesa se la hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, verso 1. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Luego esa misma promesa Dios se la hizo también a Isaac en Génesis el capítulo 26, verso 1 al verso 3. Esa misma promesa Dios la corroboró a Jacob en Génesis capítulo 28, verso 13. Entonces, mire que esta promesa, para los hermanos que están escribiendo, Dios se la hizo a Abraham, Génesis 12:1. La misma promesa se la hizo a Isaac, Génesis 26, verso 1 al 3. Esa misma promesa se la corroboró a Jacob, Génesis 28, verso 13. Y vemos también que esa misma promesa Él se la confirmó a los israelitas. Había llegado la hora del cumplimiento de esa promesa, y por eso, como había llegado la hora, Dios les dijo que enviaran espías para reconocer la tierra que Él les había prometido. Usted mira en el capítulo 13 de Números, capítulo 13 de Números,
Gloria al Señor. Verso 1 y verso 2. Aleluya. Dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. O sea, había llegado el momento, había llegado la hora de hacer realidad esa promesa que le había hecho a Abraham, esa promesa que le había hecho a Isaac, esa promesa que le había hecho a Jacob. Ahora él está confirmando al pueblo y le está diciendo: llegó la hora, llegó el momento de que ustedes reciban eso que yo les he prometido. Entonces Dios ordena a Moisés para que de cada tribu escoja un líder, no a cualquiera, que escogiera un líder, personas idóneas ya y experimentados en ese trabajo de guerra, y bueno, ya estaban preparados para entrar a esa tierra prometida. Escogieron uno de cada tribu y los enviaron a reconocer la tierra. Fueron a ese lugar, alabado sea el Señor, y la reconocieron. Pero en segundo lugar, ¿qué sucede cuando el miedo pesa más que la fe? Porque usted ve que ellos van. Ellos llegan a ese lugar, reconocen la tierra, están 40 días en ese lugar, y de hecho traen provisión, fruto de esa tierra, como evidencia de que lo que Dios les había dicho era cierto, que Dios era fiel, que esa tierra que Él les había prometido era una tierra que fluía leche y miel, era una tierra próspera, una tierra bendecida, y ellos traían el resultado de esa promesa. Vieron la bendición de Dios, pero cuando vieron la bendición de Dios también encontraron ciertas dificultades, vieron ciertas situaciones que se presentaron en ese momento, y lamentablemente ellos permitieron que esas cosas invadieran su fe, invadieran su confianza en Dios, fueran más fuertes que lo que Dios les había dicho, permitieron que eso fuera más fuerte que lo que Dios les había dicho, permitieron que eso pesara más en su vida que la confianza en Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué sucede cuando el miedo pesa más que la fe? Primero, se mira más grande la dificultad que la bendición. Cuando el miedo pesa más que la fe, yo miro más grande la dificultad que la bendición. Gloria a Dios. Miren el verso capítulo 13, verso 27 y verso 28. Dice: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Aná. Verso 33. También vimos allí gigantes. Oiga esto. También vimos allí gigantes, hijos de Aná, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Entonces usted ve que ellos ven la bendición, ven la tierra buena, ven que lo que Dios les había dicho era cierto, era real, pero se enfocaron más en las adversidades, se enfocaron más en las luchas, se enfocaron más en los gigantes, se enfocaron más en las dificultades que había en ese lugar, y permitieron que el miedo los invadiera, y que ese miedo se hiciera más pesado, se hiciera más fuerte, se hiciera más contundente que la fe en Dios.
Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces, miren que cuando el miedo pesa más que la fe, uno mira las dificultades como unos gigantes. Uno mira las dificultades y las adversidades como problemas que no se pueden manejar. Vemos las dificultades como algo que nos va a controlar, que nos va a dominar, que se va a apoderar de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo para siempre. Y entonces esa dificultad se había hecho tan grande, la veían ellos porque dice parecíamos. No solo la veían grande, ellos consideraban que esos gigantes los miraban a ellos también mínimos, pequeños. Es más, en otra parte le dice a esa gente, nos van a comer como a pan. O sea, vieron el problema como algo que se los iba a devorar, como algo que iba a acabar con ellos, como algo que los iba a borrar del mapa. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Y de verdad, hermano, que cuando uno quita su mirada del Señor y uno se enfoca más en los problemas que en las promesas de Dios y en la palabra de Dios, hermano, a uno lo va a consumir la situación, lo va a dominar el problema. El problema se va a enseñorear de uno de tal manera que terrible. Usted ve, por ejemplo, el caso de los discípulos. Cuando Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y el Señor iba cansado y se acostó ahí sobre un cabezal y se quedó dormido. Y mientras iban pasando, dice que el mar se embraveció. Y echaba las olas en la embarcación y parecía que la barca se iba a hundir. O sea, imagínense estos hombres que eran duchos en el mar, pescadores, y llenos de pánico. O sea, el asunto no era fácil. Se angustiaron de tal manera que llegó el momento que dijeron, no, aquí ya no hay de otra, hay que despertar al Señor, porque nos vamos a ahogar nosotros y se ahoga el Señor también. Porque a veces nosotros pensamos que el problema que nos está ahogando a nosotros, que la crisis que nos está ahogando a nosotros, que la adversidad que nos está controlando a nosotros, que el problema que nos está manejando a nosotros, va a manejar también al Señor, va también a someter al Señor. Y ellos lo despiertan y le dicen, Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Gloria a Dios. Ya no es hora de estar durmiendo, Señor, ¿qué le pasa? Despierte. Vive Jehová. ¿Y usted qué cree? Que el Señor imagínese uno dormido y que vengan y lo sacuden, despierte, que está temblando. Gloria a Dios, aleluya. Sale uno corriendo y se acaba porque tira por donde más cerca encuentre. Gloria a Dios. ¿Qué creemos? Que el Señor se levantó también todo desesperado, angustiado, y dijo, ¿por dónde tenemos que tirar? Yo me imagino al Señor levantándose y mirándolo todo desesperado y angustiado, y Él les dice a ellos, ¿qué pasa? Miren que el miedo se había convertido en un peso terrible en ellos y se había hecho más fuerte que la fe de ellos. Ustedes ven que el Señor después los reprende y les dice, hombres de poca fe. El miedo se había hecho más pesado que la fe de ellos. Y se angustiaron, se desesperaron, dijeron, no, este es el final, aquí terminó todo esto, este es el final. Y viene el Señor y se levanta y reprende al viento, reprende al mar, calla, enmudece y se queda el Señor mirando y dice, esto era lo que los tenía asustados. Gloria a Dios, aleluya. Y usando mi imaginación, hombre, no me despierten para esos hombres de poca fe. Y llegó el Señor y se acostó otra vez. Y usted ve que los discípulos se miran el uno al otro, y dicen, ¿quién es este? Tanto tiempo de andar con él, y lo habían visto echar fuera demonios. Lo habían visto resucitar muerte, darle vista a los ciegos, sanar a los paralíticos. Pero dicen, no puede ser, aún el viento y la mar le obedecen. Tiene poder y autoridad aún para dominar y gobernar la misma naturaleza. Alabado
la fe, se mira más grande la dificultad que la bendición. Cuando el miedo pesa más que la fe, se habla mal de la bendición. Miren lo que dice el verso 30 del capítulo 13. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Así hablan los que tienen una fe fuerte y que su fe pesa más que el miedo. Miren que estaban en la misma situación, pero Caleb hablaba diferente. ¿Por qué? Porque su fe pesaba más que el miedo. Pero mire lo opuesto. Verso 31. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Verso 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Entonces mire que cuando el miedo pesa más que la fe, uno corre el riesgo de hablar mal. Amén. Y hablar mal aún hasta de la bendición de Dios. Hablar mal de aquello que, porque en un momento de dificultad, en un momento de adversidad, uno se deja manejar por esa situación y comienza a quejarse. Gloria a Dios. Comienza uno a renegar de la bendición de Dios. Hermano, Dios nos ha bendecido. Y nos ha bendecido muchísimo. No permita que un momento de dificultad le haga renegar de esa bendición. A mí me decía una hermana en una ocasión: yo no sé, hermano, pero desde que yo llegué a la iglesia de cierto tiempo para acá, no sé, he tenido unas situaciones difíciles y yo no sé dónde está Dios, yo no sé. Yo le dije: hermanita, por favor, no hable más. Amén. Así es. No hable más. Hacemos más quedándonos callados. Amén. En medio de la dificultad, cuando usted no entienda el porqué y no le encuentre una respuesta, una solución a esa situación, es mejor guardar silencio en la presencia de Dios. Es mejor uno como quedarse callado y decir: amén, no entiendo lo que me está pasando, y yo quisiera pues decir muchas cosas, quisiera desahogarme, hasta pelear con Dios, pelear con el pastor, pelear con los líderes, pelear con todo el mundo, pero no entiendo lo que está pasando, no lo comprendo, no comprendo por qué el silencio de Dios, por qué Dios no me responde, por qué Dios esto, por qué Dios tarda en obrar, por qué Dios tarda en glorificarse. No lo entiendo, y como no lo entiendo, lo mejor es quedarme callado y esperar en silencio. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor, porque uno puede hablar y puede hablar mal. Así es. Y puede meterse en problemas con Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Mire, ¿qué sucede cuando el miedo pesa más que la fe? Se pierde la paz y la tranquilidad. El verso 1 del capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Pero no gritaron de júbilo como hemos estado aquí cantando. No dieron voces de alabanza. Bendito sea el Señor por esa tierra buena que nos dio. No lloraron de quebrantamiento y de gratitud por lo que Dios había hecho. Porque uno a veces grita cuando no tiene que gritar. Sí. Gloria a Jesús. Hay hermanos y hermanas que en la casa gritan al pollo, gritan al pato, gritan al perrito, gritan al gatico, gritan al esposo, gritan al que se asome por ahí. Pero en el culto no gritan. Gloria a Dios. Claro, eso es por allá, en otra parte. Usted se alaba a Dios. Y es gloria al Señor. Mire que cuando uno permite que el miedo pese más que la fe, hermano, uno entra en un desespero.
uno entra en una intranquilidad, uno entra en una zozobra, en una angustia, uno vive desesperado. Y el asunto es que no solo se desespera uno, sino que uno desespera a los demás. Una persona desesperada es terrible, porque no solo se desespera a él, sino que desespera a otros. Amén. Y usted ve que estos que fueron a reconocer la tierra llegaron desesperados, hicieron que la congregación se desesperara también, y todos comenzaron a gritar, perdieron la paz, perdieron la tranquilidad, entraron en un estado de zozobra, de desespero. Pero algo más, cuando el miedo pesa más que la fe, se toman decisiones precipitadas y equivocadas. Usted mira el verso 3. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Verso 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Eso es lo que pasa precisamente cuando mi fe se deteriora, cuando mi fe pierde peso y cuando el miedo se hace más pesado. Puedo entrar en una situación de desespero tal que caigo en esa situación de tomar decisiones precipitadas y decisiones equivocadas. El miedo nos puede llevar a tomar decisiones que no debemos tomar. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Decisiones precipitadas, decisiones equivocadas, que en el momento de la angustia, del problema, del desespero por el que estoy pasando, me veo como en esa obligación, me veo presionada por la circunstancia que estoy viviendo a tomar una decisión que no es correcta, a tomar una decisión que no es buena y que más tarde me va a pesar, me va a doler haber tomado esa decisión. Entonces usted lo ve que ahora, cuando las cosas se ponen un poco apretadas, dicen: no, volvámonos para Egipto. Designemos un capitán, busquemos un líder, dejemos a este Moisés y a este Aarón aquí votado y busquemos otro que nos lleve a Egipto. Así nos aporrea ya Faraón y nos acaben, porque imagínense qué iban a hacer con ellos. Pero es mejor volvernos a Egipto. Y si algo quería Dios, era que ellos no volvieran a Egipto. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Usted ve el caso de Abraham. En un momento de hambruna en la tierra, Abraham descendió a Egipto. Se vio presionado por la situación y se fue a Egipto. ¿Y qué pasó con Abraham en Egipto? Casi se queda sin mujer, casi pierde a la esposa. Hay que tener cuidado con las decisiones que uno toma, porque puede quedar sin esposa, se puede quedar sin esposo. Y hermana, agárrelo bien. Se ve que Abraham se va y dice: no, vámonos para Egipto, que esto está terrible aquí. Y cuando van entrando a Egipto, se queda mirando bien a Sara y dice, viéndolo bien, Sara: a ver, párese ahí, de verdad que usted es una mujer muy linda. O sea, tuvo que verse en apretura para darse cuenta que la esposa era bien bonita. Dijo: viéndolo bien, usted es muy hermosa. No había caído en cuenta, pero usted es muy hermosa. Y esta gente aquí es muy enamorada. Y mujer bonita que ven, se la van llevando para el harén del líder aquí, del hombre de este lugar. Y de pronto, si se dan cuenta que yo soy su esposo, entonces me matan. A conciencia, él sabía que estaba tomando una decisión equivocada. Mas, sin embargo, se dejó presionar y se fue para donde no debía irse. Gloria a Dios. Y bueno, el hecho fue que llegó allá, le dijo: bueno, al fin y al cabo usted es mi hermana, dígale que es mi hermana y que nosotros no. Yo me imagino a este hombre ver cómo le avisan a Faraón y le dijeron: llegó una mujer bien linda aquí. Gloria a Dios. Llegó una mujer muy hermosa aquí, a esta ciudad, a este país. La que viene con
con Abraham. Así que no es la hermana de él. Ah, bueno, tráiganla. Y usted sabe que bendijeron a Abraham. ¿Qué sentiría Abraham cuando esa gente le iba llevando la esposa? ¿Cómo miraría Sara a Abraham de reojo? Gloria a Dios. Hermano, y donde Dios no intervenga, se queda Abraham sin esposa. Dios se reveló al hombre y le dijo: no vaya a tocar a esa mujer, porque esa es mujer de profeta. Gloria a Dios. Usted se mete con ella y se muere. Dijo: no, si es así, señor, haga el favor y se va. Y de una vez llamó a Abraham y le dijo: usted no es una persona grata en este país, hágame el favor y se desaparece de aquí. Y salió con mal testimonio. No cree que salió con buen testimonio Abraham de ese lugar. Entonces mire que uno toma decisiones que pueden ser muy riesgosas. Pueden ser muy riesgosas. A veces uno se deja llevar por la presión y quiere uno volar de aquí para allá, de aquí para allá, y saltar de un lugar para otro por la situación que hay. Y eso es peligroso. Y me dijo una vez, una ocasión, un hermano en la iglesia, y me dijo: hermano, yo tengo una situación en la iglesia con un hermano y yo me voy para otra congregación. Porque ¿cómo hago yo ahí viendo al hermano y no lo paso? Y ella tampoco me pasa a mí, tampoco me pasa. Yo lo puedo ver ni en fotografías y él a mí tampoco. Y si lo voy a pasar, se me queda atorado aquí, así. Y entonces se va a ir con ese tarugo ahí para donde vaya. El problema no está en el lugar, el problema está en usted. Y le dije yo: ¿y dónde va el buey que no le toque arar? Al único lugar donde usted me diga que va a ir y no va a tener problemas es que se muere y vaya para el cielo. Pero hermano, tan solo que llegue a una congregación donde haya puros ángeles, y es lo que no se han caído, porque no, el problema es peor. De donde quiera que usted vaya va a tener dificultades. Entonces, si llega a otra iglesia y tiene problemas, ¿ya para dónde se va? Se va para otra. Y si en esa otra encuentra problemas, ¿para dónde se va? Se va para otro lugar. Le dije: hermano, a la larga usted va a terminar en una falsa doctrina. Tenga cuidado, no haga eso. Esa no es la solución. Bueno, y esa alabanza, ¿por qué? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, uno en medio de presión no debe tomar decisiones. Debe esperar. Debe ser paciente, porque por lo general se pueden tomar decisiones precipitadas. Cuando el miedo pesa más que la fe, se olvida la ayuda de Dios y las victorias que se han recibido en el pasado. Usted mira, por ejemplo, el capítulo 14, el verso 11. Dice la parte final: ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? O sea, Dios está diciendo: hombre, pero esta gente, ¿qué le pasa? Gloria a Dios. Todo lo que he hecho, todo lo que han visto, todas las maravillas y los portentos, los libré de la mano de Faraón, que era de verdad un hombre terrible. Los llevo al Mar Rojo, le abro ese inmerso mar en dos, pasan en seco, pasan al otro lado. Le dije: esos egipcios no los volverán a ver más. Eché el mar sobre ellos, y todas las victorias que les he dado en todo este tiempo, y todavía no me creen. Y uno a veces dice: es que el pueblo de Israel era duro, pero a veces nosotros somos iguales. A veces nosotros somos iguales. Mire, por eso el salmista, en el Salmo 103, verso 1 al verso 5, usted ve que él dice: bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Mire que él motiva a su alma a alabar, a bendecir, a exaltar a Dios. Aleluya. Y le dice, mire alma mía, usted no se puede olvidar de los favores, de las bendiciones y de todas las cosas que ha recibido de parte de Dios. Cuando uno no se olvida de los beneficios que ha recibido de Dios, hermano, uno alaba, uno exalta, uno adora, uno da gloria, uno da alabanza, uno bendice a Dios porque Dios no ha hecho sino bendecirnos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando su miedo pesa más